Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast. Iniciando semana, hoy lunes 22 de agosto, son las 5:10 de la tarde. E iniciamos con una muy buena canción de una banda finlandesa que se llama Sonata Ártica. Keep in mind what
Estaba sonando la canción My Land de Sonata Ártica, una banda finlandesa de power metal que me gusta mucho y la quise traer para iniciar semana hoy lunes 22 de agosto, siendo ya las 5:16 de la tarde, transmitiendo en vivo a través de Spreaker como es habitual de lunes a viernes. Nos pueden encontrar en Spreaker desde las 5 de la tarde y también en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchos más. Como siempre les agradecemos para que nos compartan, nos ayuden a crecer, a que siga este espacio libre de opinión llegándole a muchas más personas. Toda la info, todos los enlaces está en la descripción de este episodio podcast de Post La Verdad. Para quienes nos escuchan en vivo nos pueden dejar sus mensajes en el chat de Spreaker, como lo hace Diego Arevalo, que dice: buenas tardes Andrés, feliz inicio de semana, porque el podcast de Post La Verdad es patria, honor, lealtad y ojalá más humana, no como la que quería el general de la mafia. Muchas gracias a don Diego Arevalo que nos acompaña en el chat de Spreaker. También nos pueden acompañar, nos pueden escribir en Twitter, @postlaverdad, como en el grupo oficial en Telegram de Post La Verdad. Recuerden, toda la info, todos los enlaces están en la descripción de este episodio podcast de Post La Verdad. No en producir la tierra, sino en tenerla, así como Game of Thrones, que muestra ese mundo, pero en Europa. Anoche, bueno, de hecho hoy también ha sido tendencia Game of Thrones, o como diría el Pepe, Game of Thrones. Game of Thrones. Esa es la pronunciación presidencial. Saludamos a don Álvaro Interceptor 718 que dice: saludos amigos postlaverdadistas. Anoche fue el estreno de esa serie. Tengo entendido que es una precuela de lo que fue la serie principal. Serie que, si bien ha tenido muchos fanáticos, no gozó de la aprobación por un pésimo final, muy mal manejada. Personalmente no me gusta esa serie, no me motiva, no me mueve a verla, pero sé que hay mucha gente que sí, entonces que están contentos que Game of Thrones, como diría Petro, Game of Thrones, no es Game of Thrones, no, es Game of Thrones, haya regresado con una precuela. Es tendencia a nivel mundial. Servidores de HBO Max han sido, o sea, se estuvieron cayendo, nos estuvieron presentando fallas, y es una serie que incluso la ve el presidente de la República, el Pepe. Diego Arevalo dice en el chat en Spreaker: Game of Thrones, dijo el Pepe. Sí, pongámoslo otra vez. No en producir la tierra, sino en tenerla, así como Game of Thrones, que muestra ese mundo, pero en Europa. Aquí don Álvaro Interceptor 718 dice: ¿será cierto que uno de los Lafurí salió del país en un vuelo privado? Si es así, ya huelen pasos de animal gigante. Pues que yo sepa, todavía no hay una orden de captura, ni siquiera un tema, una indagación en contra de algunos de los Lafurí. No sé. No estoy muy enterado al respecto. No creo que eso pase. Esperar. Creo que eso pase a mayores. Jonathan Castañeda dice: ese Pepe y su inglés de Zipaquirá. un inglés muy cienagués y muy zipaquireño. del mismo que dijo de Walking Dead. Bueno, pues como que Petro se la pasa viendo series. Bueno, o se la pasaba viendo series antes de ser presidente. Ahorita ejerciendo la presidencia no creo que pueda. El influencer Javier Ruiz me pidió el favor que le publicara una editorial de él. Aquí se las traigo, voy a silenciar aquí la música. Vamos a poner entonces la editorial del influencer @contragobarria. Un saludo para don Andrés y los oyentes de Post La Verdad. Bueno, aquí mientras me tomo un cafecito,
quería aprovechar este espacio para hacer una especie como de editorial, ¿no? Como de hablar de un tema que no pude hablar las semanas pasadas porque, sí, por cuestiones personales no pude estar en el podcast, pero bueno, esta semana vuelvo, así que los espero. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a hablar de la oposición obtusa que el uribismo ha hecho en estos, casi 3 semanas ya de la presidencia de Gustavo Petro. Una oposición estúpida, una oposición absurda, una oposición pendeja. Ellos dicen que hacen oposición inteligente, que ellos dicen que van a hacer oposición, ¿cómo decirlo?, muy pendientes, muy vigilantes, que van a hacer veeduría a todo lo que vaya a hacer Gustavo Petro. Y pues bueno, simplemente uno ve en redes sociales lo tontos, lo obtusos, los estúpidos que son, ¿no?, al momento de criticar ciertos discursos o ciertas cosas que hasta ahora está empezando a hacer Gustavo Petro y su gobierno, ¿no? Desinformando sobre la reforma tributaria de una forma tan absurda que ya nadie ni les cree, desinformando sobre el tema de la reforma a la policía, desinformando sobre ahora, ¿no?, que está de moda otra vez el tema Providencia, y así por el estilo, ¿no? Y como no tienen con qué para criticar, entonces se agarran de cosas tontas, absurdas o estúpidas, como lo que pasó este fin de semana, en donde la vicepresidenta Francia Márquez se equivocó, tuvo un lapsus, y en vez de decir astrónomas, dijo astrólogas. Pues el lapsus es muy chistoso, vale decirlo, es divertido, da risa, pero bueno, yo creo que no es nada grave a comparación de una ex vicepresidenta que confundió playas públicas con playas privadas y otras equivocaciones, como esa tragedia familiar de un hermano acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos, o de tener vínculos con narcotraficantes, el caso de Memo Fantasma, y otras cosas así por el estilo, donde la ex vicepresidenta tampoco es que quede bien parada, ¿no? En fin, esta oposición da risa, esta oposición da lástima, uno esperaría como un poquito de altura y rigor. Y da más risa lo que dijo Paloma Valencia, ¿no?, en una entrevista que le hizo El Tiempo este fin de semana, donde dice, es que gobernar es más difícil que criticar, y que eso lo debe entender la izquierda, ella como aleccionando cuando precisamente el gobierno de Iván Duque o los 2 gobiernos de Álvaro Uribe fueron un total desgobierno, ¿no?, queriendo pontificar, queriendo dar lección de algo que no puede, porque no tienen la autoridad moral de hablar de cómo gobernar o de cómo gobernar bien, ¿cierto? Eso es lo chistoso, eso es lo divertido, eso es lo genial del asunto, ¿no? Entonces, mientras va pasando acá el camión, para que vean que estoy aquí en Ruido Ambiente, en vivo y en directo, no, mentira, no tan en vivo y en directo, pero aquí el asunto es que esta oposición da lástima, pero ojito, no hay que subestimarla. No hay que subestimarla porque esta oposición está esperando de verdad que a este gobierno le vaya mal. Crucemos los dedos para que así no sea. Y así, por todas las estupideces que digan, por todas las tonterías que digan, por todas las patrañas que digan, si a este gobierno no le va bien, puede llegar un gobierno reaccionario peor. Y por eso es que una María Fernanda Cabal enfila baterías con portada incluida de semana diciendo que ahora es la jefa de la oposición, cuando ella es la facción más dura y más extremista del uribismo, y como le hemos dicho, posiblemente podría hacer su propio partido de extrema derecha, un Vox a la colombiana. Y que por ahí también está rondando un señor que ha ganado espacio en redes sociales, un nieto de Laureano, y ahí haciendo dueto con otro extremista peligroso, el militar retirado, el general retirado Zapateiro, ¿no?, el de Ajúa. Así que bueno, no hay que confiarse porque esta oposición está esperando precisamente un desliz, un fail, un fracaso de Gustavo Petro y compañía para aprovechar eso, así independientemente de sus estupideces y demás, para que puedan otra vez gobernar y otra vez vuelvan a Colombia, un país horrible, intolerante, feo, ¿no? De por sí los días que han pasado con Gustavo Petro presidente, ha gustado. Y eso es lo que molesta más al uribismo, ¿no? Nomás es ver el discurso de decir que el policía no debe estar para atacar a los vendedores ambulantes, o que los militares no deben hacer batidas a los jóvenes para reclutarlos forzosamente.
los lleven forzosamente a prestar servicio militar, son cositas que de verdad han molestado mucho al uribismo, cositas que pues en un país decente pues deberían haberse hecho hace mucho tiempo, pero bueno, esperemos que ahora también en esta nueva era Colombia también se vuelva un poco más decente, ¿no? Así que esta es mi editorial. Don Andrés, muchísimas gracias y bueno, los espero esta semana en Pues la Verdad. Patria, honor, lealtad, ayuda. Ahí tenían la editorial del influencer, dando sus opiniones sobre el tema de la oposición. Estaba escuchando, lo escuché ayer, la entrevista de Vicky Dávila a María Fernanda Cabal. La oposición queda en manos de ella. Ella es la nueva jefa de la oposición. Así lo tituló Semana en su portada. De hecho, lo que queda claro es que María Fernanda Cabal no es que sea la jefa de la oposición. La jefa de la oposición es Vicky Dávila, es Revista Semana. Jonathan Castañeda dice: ahorita ve series mientras está malito del estómago. Petro. Diego Arevalo dice: Copetrán Bernal quiere reencauchar al presidente Uribe para que sea gobernador de Antioquia. Exactamente, por acá les tenía un audio al respecto. Pongámoslo una vez. Y dicen ustedes que se cocina una candidatura a la gobernación de Antioquia. Pues se están cocinando candidaturas en todas partes porque vienen las elecciones para las gobernaciones y para las alcaldías y pues la de Antioquia no puede ser la excepción. ¿Qué es lo que ustedes nos cuentan sobre eso? Pues se anda discutiendo en círculos políticos de la centroderecha en Colombia la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez pueda ser candidato a la gobernación de Antioquia en estos próximos comicios. Muy bien. Ahí lo escuchaban en voz del doctor Londoño en la sección de El Video del programa Hoy de la Hora de la Verdad, que está la fuerte posibilidad que Uribe sea candidato a la gobernación de Antioquia. Todo esto depende de algo muy sencillo, de algo muy básico, ¿no? Depende de su candidatura que le precluyan su procesito penal. Recuerden que Barbosa puso otro fiscal para solicitar una vez más la preclusión de Uribe. Si eso prospera, muy seguramente Uribe podría presentarse como gobernador. Si no, pues le quedaría muy difícil, porque tener un gobernador, un candidato a la gobernación imputado, muy seguramente llevado a juicio, pues como que no. Pero ese es ahora el rumor. ¿Por qué va todo esto? Y esto está conectado con la entrevista de María Fernanda Cabal. Es que Uribe está perdiendo protagonismo dentro del uribismo como tal. Uribe es una persona que se ha visto mancillado, que se ha visto amansado, que se ha visto ya envejecido, recluido, retirado, relegado, como quieran decirle. Y eso lo deja ver claro María Fernanda Cabal. Ella en su entrevista de este fin de semana en Semana con Vicky, no lo dice textualmente, pero ella dice que ella sí es una postura mucho más férrea, que ella es una postura mucho más radical, que ella sí espera y quiere ser la próxima mujer. No, ella quiere ser la primera mujer presidente de Colombia. Las feministas deben estar felices, me imagino, incluso las que votaron por Claudia López. Deben estar felices. Que ella se apega mucho a sus convicciones de lo que representa el partido Vox, de lo que representa esa secta extrema que hay dentro del partido republicano en Estados Unidos, pro Trump. Ella dice que quiere que Trump vuelva a la presidencia de Estados Unidos. Ella dice que quiere que Bolsonaro vuelva a la presidencia de Estados Unidos. Ella dice que todo lo que está pasando con el nuevo gobierno en Colombia es malo, no hay nada bueno, no rescata nada bueno. Ella dice que va a ser oposición a todo y porque sí, que Uribe se equivocó reuniéndose con Petro, que el Centro Democrático tiene que entender que ahorita la situación es mucho más gravosa para ellos y que por lo tanto hay que asumir posiciones mucho más extremas. Y así,
así. Sigamos acá con comentarios. Doña Diana Reuter dice: hola amigos de Post La Verdad. Diego Arevalo, buena editorial de Javier. Jonathan Castañeda dice: me encanta Total Eclipse of the Heart como música de fondo en tan interesante editorial, muy ochentera. Así, haciendo referencia a la canción de fondo de la editorial del influencer. Perdón. Diego Arevalo dice: uy, mi doctor Londoño hace días no lo escuchaba. Y un Iván Dacho, jueves tecnológico con don Iván Dacho, ya saben. Terrible Uribe como gobernador de nuevo. Eso es reforzar una zona paramilitar. Necesitan reencauchar a Uribe. El uribismo necesita reencauchar a Uribe. Necesita que Uribe tenga algo de poder, porque hoy no lo tiene. Hoy Uribe es un ciudadano del común. Hoy Uribe no es ni presidente, no es ni senador, nada. Entonces necesitan, pues, devolverle algo. Y ahorita lo que se les viene en manos es poderlo inscribir el otro año, para las elecciones de octubre del otro año, para que busque ser gobernador de Antioquia. Ese cuento va a tener mucho que analizar, mucho que revisar. Hablemos de otras cosas rápidamente. Ya pasó el tema de Providencia. El Pepe estuvo ayer. Bueno, digámoslo así. Iván Duque sacó unos trinos muy temprano, ayer domingo, hablando sobre el tema de la reconstrucción de Providencia. Es con hechos. O sea, empezó a trinar como si todavía fuera presidente, usando el hashtag es con hechos, es con hechos, es con hechos. Eso fue temprano, en la mañana del domingo. Rompiendo el silencio que él dijo que iba a tener por unos buenos meses, porque se iba a destinar al descanso, a hacer otras cosas y demás. Pero rompió su silencio y empezó a hablar sobre la reconstrucción de Providencia. A lo cual, unos minutos después, Petro saca un trino diciendo: vamos rumbo a Providencia a ver cómo va, en qué va, cómo está eso de la, y lo pone entre comillas, la reconstrucción de Providencia. Se empezó a generar muchas suspicacias, porque todo el equipo del que era el gobierno de Duque empezaron a trinar: es con hechos, que Providencia se reconstruyó, es con hechos, que Providencia sirvió, es con hechos, ¿no? Esas cosas. Petro estuvo haciendo su recorrido y en la noche se publicó la rueda de prensa que dio. La publicaron en las diferentes redes sociales de Presidencia, de Petro y demás. Rueda de prensa que compartimos en el grupo en Telegram, en donde Petro habla sobre lo que encontró en Providencia. Dice: si bien hay unas casas construidas, estas tienen un elevado costo, de alrededor de 600 millones, hechas en concreto, desconociendo el tema arquitectónico de la región, el tema de identidad de la zona de Providencia y desconociendo pues plenamente el cómo se hacen las casas en Providencia. Hablan del sobrecosto de los materiales, unas casas de 70 metros que valen 600 millones, se me hace absurdamente caro. Yo que trabajo en el sector inmobiliario, se me hace absurdamente caro. No, que es que la razón que para esos precios es por el tema de la llevada, porque es que tiene que salir del puerto de Cartagena en buque aún así, estaban haciendo las cuentas en diferentes lados y sale extremadamente costoso. Pero lo que más me llamó la atención, aparte de los sobrecostos de esas casas, es que lo dijo Petro y lo dijo su ministra de Salud, la Corcho. Dijeron que el tema de la reconstrucción ni siquiera empezó en el hospital. Y hoy el hospital de Providencia está en dificultades. Y no solo eso, que el tema, por ejemplo, de la pista del aeropuerto no funciona en las noches porque no tiene iluminación. Entonces, el aeropuerto, ante cualquier emergencia médica, no funciona en las noches. Pero peor aún, hay una situación de economía sensible, difícil, que hace que el costo de vida en Providencia sea mucho más costoso. Y esto sumado a los sobrecostos de cada una de las casas construidas. Pues nada, está el escándalo de corrupción ahí. Esto lo pone en sobreaviso el Pepe como presidente, a lo cual salió Jonathan Malagón, que es exministro de Vivienda de Duque, salió otra ministra de Duque,
a decir que no, que es que lo de las casas son chéveres, que las casas son bonitas, que es que las casas funcionan, todo. Y de hecho ahorita Iván Duque sacó un trino hace una hora diciendo es con hechos, como el alcalde de Providencia, el gobernador de Archipiélago reconocieron a la labor y reconstrucción, O sea, realmente Duque piensa que todavía está en el gobierno. Y hay una pelea aquí ya casada entre el presidente en ejercicio con el expresidente Duque, en donde el presidente en ejercicio fue a constatar un tema de una reconstrucción y se dio cuenta que hay unos sobrecostos. Pero bueno, esto no va a quedar acá, esto tiene que avanzar mucho más. Y es ahí en donde está la premura de Iván Duque. ¿Por qué? Porque esto lo tienen que investigar los entes de control. Tienen que investigar, obviamente, Contraloría, ya el Contralor nuevo, el que se posesionó la semana pasada, tendrá que asumir esta investigación. También lo tendrá que hacer Margarita Cabello Blanco, la actual procuradora, exministra de Justicia de Iván Duque. Yo le pediría a la procuradora que se retirara de esa investigación. Lo correcto es que renunciara, pero no lo va a hacer. Pero entonces que se declare impedida y nombren a un procurador ad hoc con su respectivo equipo independiente para que investigue a nivel disciplinario qué fue lo que se hizo desde el gobierno central con el tema de la reconstrucción de San Andrés. Pues porque todo eso pasó cuando, Margarita Cabello Blanco fue ministra de Justicia de Duque y hoy es procuradora. O sea, es una doliente dentro del gobierno de Duque. Tiene que apartarse del cargo. La cuestión es que la Fiscalía General de la Nación, o sea, el fiscal Barbosa, también tiene que investigar a nivel penal qué delitos pudieron haber sucedido con el tema de los sobrecostos y de las irregularidades de carácter penal frente al tema de la reconstrucción. El problema es que Barbosa es el amigo de Duque, le hizo campaña a Duque con cachucha y todo, estudiaron juntos en la universidad, eran compañeros de pupitre y pues tendrán que nombrar otro fiscal ad hoc. Lo correcto es que sencillamente Barbosa renunciara, pero no va a renunciar. Entonces, que se aparte de esa investigación, nombre un fiscal ad hoc, lo mismo que la procuradora. Con el contralor no, porque el contralor se posesionó ayer, entonces digamos que se está fuera de ese lío ético. Diego Arevalo dice, no llegaban los aviones con materiales para reconstrucción de las islas, pero sí llegan aviones con bloques de coca. Y ahí el detalle. Diego Arevalo dice, según dicen, en las islas hay sobrepoblación, ya que está llegando turistas a quedarse a vivir y no hay control sobre ese tema. Eso es preocupante y eso es un tema que tiene que manejar tanto el gobernador del archipiélago como con el alcalde de Providencia. El resquicio UEA 978 en el chat de Spreaker nos escribe y dice, el ex subpresidente, sí. Don Víctor Jaime en Twitter, @Jaime4106, dice, nos escribe, buenas tardes desde Medellín, una feliz tarde, muchísimas gracias a don Víctor. Le cuento que aquí el clima está haciendo harto viento, puro vientos de agosto. Ya ha salido el sol, así que está iluminadita la tarde aquí en Bogotá, para que estén pendientes. Bueno, está el tema, vamos a ver qué pasa con los entes de control. Ya esto es un hecho notorio, y al ser un hecho notorio, de oficio, los entes de control pueden y deben empezar a investigar todo este entuerto de Providencia. Pero muy seguramente la gente del gobierno actual pondrán, por ejemplo, las respectivas denuncias y comunicaciones para que lleguen conocimiento directo tanto al Contralor, Procuradora y Fiscal. Así que hay que esperar a ver qué pasa con ese asuntico como tal. Ya saben que el podcast de Pues la Verdad se emite en vivo y en directo también en Twitch. Muchas gracias a Truan Hero que hace posible que el podcast de Pues la Verdad llegue a esa plataforma. El enlace está en el hilo del trino anclado, como también en el grupo en Telegram. Venga, aprovechando que don Víctor Jaime nos está escuchando, voy a volver a poner el audio aquí de Londoño. Don Víctor Jaime, desde Medellín, que nos está escuchando, si nos puede responder en Twitter, ¿qué opina de esto?
Y dicen ustedes que se cocina una candidatura a la gobernación de Antioquia. Pues se están cocinando candidaturas en todas partes porque vienen las elecciones para las gobernaciones, para las alcaldías, y pues la de Antioquia no puede ser la excepción. ¿Qué es lo que ustedes nos cuentan sobre eso? Pues se anda discutiendo en círculos políticos de la centroderecha en Colombia la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez pueda ser candidato a la gobernación de Antioquia en estos próximos comicios. Muy bien. Don Álvaro @ Interceptor 718 dice: Uribe es proclive a tener finca propia. RTA, República Traqueta de Antioquia. Sería el primer monarca de Antioquia, de la Antioquia Federal. Porque un Uribe gobernador de Antioquia, eso buscarían incluso hasta la independencia. Están buscando darle algo de poder a Uribe porque sabe Uribe que sin poder en estos años no va a poder contener él a lo que María Fernanda Cabal está organizando. Ella no descarta tener su propio movimiento. Ella dijo: yo tengo mi movimiento propio, que son los jóvenes Cabal. Ella misma lo dijo: me estoy acercando a Vox, me estoy asesorando con Vox. Ella misma lo dijo, y lo han escuchado en anteriores episodios que hemos hablado sobre cómo ella asiste a reuniones con gente y con grupos extremistas, supremacistas blancos en Estados Unidos, por ese estilo. Ella, miren, no descarten que ella en el transcurso del año entrante renuncie al Centro Democrático, busque crear su propio partido y se lance a la presidencia con su propio partido. Algo similar a lo que intentó hacer Robledo, saliéndose del polo. La cuestión es cómo, si tendría que entregar su curul al Centro Democrático o se retira, funda su propio partido y empieza la carrera presidencial. Y como lo dijo Javier en su editorial, todo depende de lo bien que le vaya o de lo mal que le vaya al Pepe en la presidencia. Porque si Petro hace una buena presidencia, pues a María Fernanda Cabal le va a quedar muy difícil competir con sus posturas extremistas. Pero si Petro hace las cosas mal, si este resulta ser un mal gobierno, muy seguramente vamos a replicar lo que se vio en su momento en Bogotá. Cuando Petro fue alcalde, le fue mal, lo criticaron mucho. La impopularidad se creció y la gente cansada se fue corriendo a votar por Peñalosa. Moodman se conecta. Buenas tardes, amigos de Pos la Verdad. Jonathan dice: el uribismo o lo que queda de la secta le van a apostar a quedarse con las alcaldías y gobernaciones de las principales ciudades y departamentos. La cuestión es que candidatos se perfilan, porque candidatos de peso poco a poco. El problema es que los que podrían buscar unas candidaturas fuertes están hoy ya ocupando cargos del gobierno nuevo. Alejandro Gaviria está en el Ministerio de Educación. Camilo Romero está como embajador ante la Argentina. Armando Benedetti, que él incluso decía que le gustaría ser alcalde o de Barranquilla o de Bogotá, es hoy el embajador designado de Colombia ante Venezuela. Muy seguramente Holman Morris, y de pronto alguno lo veía como aspirando a un cargo de elección como la alcaldía de Bogotá, muy seguramente él va a quedar como gerente de la RTBC. Ya vimos que Luis Fernando Velasco es el nuevo director de restitución de tierras, creo que es ese. Bueno, o de planeación. Bueno, él tiene ahí una dirección dentro de los departamentos administrativos. O sea, todos estos nombramientos ya hacen que automáticamente estas personas se inhabilitan. ¿Por qué? Porque las elecciones de alcaldes y gobernadores son en octubre. Y estas personas no pueden ocupar un cargo dentro del sector central a un año antes de esa elección. Entonces, por lo tanto, están inhabilitados. Don Álvaro en el grupo en Telegram dice: yo creo que tiene más fuerza un título cagando que la mula Cabal. Yo creería que la Furia y Cabal salen huyendo del país. No creo. María Fernanda Cabal dijo que todo esto iba a ser duro, que todo esto iba a ser difícil, pero pues que ella espera recoger apoyos dentro de la rudeza y la dureza que le afronta al uribismo el tener a alguien como Petro en la presidencia. Esa entrevista con María Fernanda Cabal es interesante. Si uno la analiza, la escucha con ojo crítico, sí, usted le pone la velocidad aumentada a 1.5 y se escucha perfecto, sin ningún problema. Y ella dice muchas cosas.
Ella ya está buscando hacer un uribismo más férreo sin Uribe. Ella está buscando ejercer las banderas de un partido de derecha. Ella dice, en Estados Unidos la derecha se admira, en Brasil la derecha se admira, en otro lado la derecha es de orgullo, aquí tiene que ser de orgullo. Y aquí hay que decirlo sin pena que hay que tener un partido de derecha y de derecha pura, que es lo que ella busca. Diego Arevalo dice, al Centro Democrático le va a ir como perro en misa para las próximas elecciones regionales y Cabal, que era su propio partido con juegos de azar y extremistas. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque todavía está muy temprano para anticiparse el tema de las elecciones regionales. Todo puede pasar, todo puede pasar. Así que esperemos con calma. Don Víctor Jaime muy amablemente nos respondió en Twitter, en su cuenta @Jaime4106, dice, el innombrable, ojalá no le dé por aspirar a un puesto de elección popular, sería para polarizar más el país. Ahí está, ahí le votó la noticia a don Víctor, que muy seguramente el expresidente Uribe va a querer ser el gobernador de Antioquia a partir del, ganarse las elecciones el año entrante. Y sería el panorama de Uribe gobernador y Petro presidente. El gobernador eterno. El premier de Antioquia, como lo estamos poniendo en el grupo en Telegram. Bueno, como lo dice el título del episodio podcast, el Pepe se reunió con los tombos y con los milicos. El día viernes se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando y de reconocimiento por parte de la Policía Nacional al nuevo director de la Policía Nacional y también a su comandante, que es el presidente de la República, en compañía del ministro de Defensa, Iván Velázquez. Una ceremonia muy protocolaria, muy por el estilo de otras que se han llevado a cabo. Petro resaltó el tema y la presencia de las mujeres e incluso la que comandó la formación de los miembros de la policía que rindieron honores al nuevo director, al ministro de Defensa y al presidente. Petro en su discurso ante la policía dijo cosas interesantes. Ese discurso está, y todo el video del evento está en el grupo en Telegram por si lo quieren ver. O también si ustedes miran los trinos de Info Presidencia, ahí están las transmisiones, ustedes lo buscan por fecha. Ahí el día viernes y el del sábado. Ustedes lo encuentran ahí por fecha. Petro decía que la policía no debía ser esa policía que bota el carrito de comida del vendedor ambulante. Que esa policía no es la que agrede o la que corretea a muchachos que están consumiendo algún tipo de vicio. La policía, y él se apega mucho a lo que dice la Constitución, es una fuerza civil armada que debe buscar siempre que haya garantía, que haya armonía dentro de la vida en sociedad como tal. La labor de la policía no es ir a matar, no es ir a atacar, es ir a cuidar, sea en las ciudades, en los pueblos, en las regiones apartadas. La labor de la policía es una labor humana, resaltaba el Pepe. Incluso se empezaron a ver una serie de videos días después de ese evento del viernes, en donde el SMAT, por ejemplo, en Boyacá, llevó las tanquetas con agua para ayudar a socorrer unos poblados que tenían problemas con el suministro del agua. Bien. Por otro lado, se veía a un grupo de policías, no sé en qué ciudad, ayudando a unos vendedores ambulantes a movilizar sus carritos con comida. Bien. También se vio que el director de la policía incluso fue a donde las madres de Soacha, de los falsos positivos, a pedirles perdón por lo sucedido con el tema de los falsos positivos. Jonathan Castañeda dice, Salvación Nacional desaparece del mapa político y los Galán igual, Oxígeno Verde también. Lástima esa plática que dieron a esos partidos. Hay que tener en cuenta una cosa. Con Salvación Nacional, el Nuevo Liberalismo y el Partido Oxígeno Verde, ellos no es que pierdan la personería jurídica, ellos siguen. ¿Por qué? Porque a ellos el año pasado un fallo del Consejo de Estado les otorgó derechos políticos, los consideró que ellos desaparecieron por temas del conflicto interno, e incluso ahí está el tema de la JEP frente a esos partidos,
Entonces que pues el nuevo liberalismo desapareció por el asesinato de Luis Carlos Galán, Salvación Nacional con el asesinato de Álvaro Gómez, Verde Oxígeno por el secuestro de Ingrid Betancourt y demás. Entonces lo que le otorga la justicia es que recuperan la personería jurídica, es por eso que se pudieron presentar a elecciones tanto de Congreso como presidenciales en este año, pero ellos no pierden la personería si no alcanzan a pasar el umbral. Digamos que ellos tienen una especie de gabela, de garantía, que al ser partidos restituidos no cuentan con el suficiente capital ni el apoyo y todas estas cosas. Entonces la personería jurídica se las extienden hasta 4 años. Entonces ellos se podrían, si así lo quisieran, presentar en las elecciones de Congreso, de presidencia del 2026, pero también lo van a hacer muy seguramente en las elecciones regionales de octubre del otro año. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Hay una base jurisprudencial incluso, que fue lo que pasó con el partido UP, que hoy curiosamente la Unión Patriótica es partido de gobierno, del de Aida Bella. Jonathan Castañeda dice: el análisis que hizo Daniel Coronel en cambio me pareció acertada, la ceremonia fue bastante aburrida y fría, la tensión fue evidente. Sí, y él hace mención más que todo es a la de transmisión de mando ante las fuerzas militares. Pero bueno, evacuemos acá primero el de la policía. Es importante tener en cuenta cuál es la función de la policía. La policía es una fuerza civil armada. Y Petro lo dijo ante los policías y también lo dijo después ante los milicos. O sea, lo dijo ante la tomba y después ante los milicos. Que la idea es que el patrullero, en este caso la policía, como el soldado raso en el caso del ejército, por temas de mérito, por temas de tiempo, de conocimiento, puede aspirar incluso a ser general, lo cual fue aplaudido desde las bases, desde la tropa. Al día siguiente, el sábado, se llevó a cabo entonces ya muy tarde la transmisión de mando y el reconocimiento a la nueva cúpula militar, como también al nuevo ministro de Defensa, como también al nuevo presidente por parte de las fuerzas militares. Que estas están conformadas, saben ustedes, por ejército, las fuerzas de tierra, fuerza aérea, las fuerzas de aire y la Armada Nacional, las fuerzas de agua. De hecho, ahí siempre está el mismo presentador que es el que habla incluso en los desfiles del 20 de julio. Ahí estuvo Petro, ahí también montó en carrito, en el de la policía era como un carrito de golf, en el del ejército era una camionetica un poco más grande, parecidas a las de Grand Theft Auto. Entonces ahí le dio la vuelta a la tropa, saludó y todo, y se echó un discurso largo, un discurso emotivo, lleno de mucha significación, un discurso en donde, en mi percepción, independiente pues obviamente de lo que dice Jonathan Castañeda con lo de Daniel Coronel, sí, por ahí lo estuve leyendo esta mañana, lo de Daniel Coronel. Petro empieza a decirles el por qué él, o sea, por qué Petro es el presidente y por ende su comandante supremo. O sea, Petro inició su discurso diciéndoles a la tropa, a esas fuerzas militares, por qué él es el presidente y por lo tanto el comandante legítimo de las fuerzas militares. Y él dice lo siguiente, y es que en la elección del 19 de junio, la gente en mayoría votó por un cambio que estaba representado en las propuestas y en las figuras de Petro. Entonces, ¿qué es esa ciudadanía? Dentro de lo que hemos hablado muchas veces, una democracia representativa y participativa a través del voto, eligió a Gustavo Petro presidente. Que las fuerzas militares tienen que rendirle cuenta a esa ciudadanía, la misma ciudadanía que puso a Petro en la presidencia. Por lo tanto, las fuerzas militares y Petro como presidente tienen que rendirle cuentas a esa ciudadanía, o sea, a nosotros los ciudadanos. ¿Qué somos nosotros los ciudadanos? Pues nosotros somos la base del Estado, nosotros somos la razón por la cual existe el Estado colombiano en este territorio. A la larga ellos son servidores públicos y como tal ellos nos tienen que rendir cuentas y tienen que cumplir con su mandato constitucional. Entonces, Petro en términos prácticos les dijo, mire, yo soy el presidente,
y soy el presidente legítimo. No por caprichos de la vida ni nada, sino porque la gente lo eligió. Y ustedes están aquí es para cuidar a la gente. Y para servirle a la gente. Petro también entró a hablar. Pareciera como si Petro escuchara el podcast de Pues la Verdad. Porque Petro empezó a hablar también a nivel constitucional diciendo que la función, que así como existe la policía, que es una fuerza civil armada, la función de las fuerzas militares, la función de la fuerza militar como tal, es cuidar la soberanía de Colombia. Entonces decía, el ejército se tiene que ver fortalecido, se tiene que ver enfocado en cuidar la soberanía de Colombia en diferentes puntos. Está el tema territorial fronterizo, claro que sí, pero por ejemplo también está el tema del narcotráfico. Porque en Colombia hay bandas de narcotráfico extranjeras operando en este territorio. Cártel de los Soles de México, por ejemplo. Es una obligación del ejército defender la soberanía colombiana que está siendo transgredida por grupos narcotraficantes del exterior. También es una obligación de la fuerza militar cuidar la soberanía de Colombia en el tema ambiental. Nosotros tenemos una parte del Amazonas y eso se está quemando, eso se está deforestando, y lo dijo Petro en su visita a Leticia. Entonces eso también se tiene que entrar a respetar. Entonces Petro en su discurso dio razones por las cuales esa fuerza militar tiene que entrar a defender la soberanía. No se trata de buscar enemigos internos, no se trata de combatir a esos enemigos internos, sino sencillamente de hacer la presencia para proteger la soberanía colombiana. Jonathan Castañeda dice, la oposición uribista inteligente. Ya están hablando del general de la policía que si se le moja la canoa o si está bajito de sal. Ya pues, hasta yo sí no sabía. Lo que sí sé es que el tipo de la policía, el director de la policía, es como que bien cabandulero. Hay algo interesante que Petro dijo, y es el tema de la escolaridad, el tema de la educación. La fuerza de policía, como la fuerza militar, se tiene que educar. Esos miembros de la policía o del ejército, de la fuerza militar, de las fuerzas militares, que por razones de la vida, por decisiones, por lo que sea, se retiran y se reincorporan a la vida civil, pues tengan un oficio aprendido, tengan un conocimiento adquirido, no solo el de cargar un fusil y dispararlo para engrosar filas de mercenarios internacionales, le hace héroes de Haití, o para ser guardias de seguridad. Porque pareciera que ese es el destino de mucho policía o de mucho militar retirado. Resultan trabajando en una oficina de seguridad privada que muy seguramente la montó un comandante, un suboficial, alguien, ¿no? Petro dijo que obviamente los soldados, el soldado raso puede por meritocracia llegar a ser general, que no tiene por qué haber impedimentos de carácter económico, que eso incluso se hace en muchos países. Tengo entendido que en Estados Unidos también pasa eso. El que empezó siendo el soldado raso y fue ascendiendo y llegó a ser general y comandar toda una tropa. La idea de Petro es, y en esto tiene que ver mucho, bueno, el ministro de Hacienda obviamente por temas de presupuesto, pero más que todo Alejandro Gaviria como ministro de Educación, es llevar la educación al ejército, que la educación se cree también su espacio en el ejército a través del ministro Iván Velázquez, o que haya una mixtura entre las universidades públicas y las universidades que pueda crear las fuerzas militares, la fuerza pública. Y créanme, un soldado, un policía, está para que estudie cualquier carrera, cualquier oficio le va a servir, aparte de tener el título, aparte de tener el cartón, para ejercerlo dentro de su función como militar, pero también cuando ya se reincorpore a la vida civil. Si estudian Derecho, magnífico. Si estudian Economía, magnífico. Si estudian cualquier campo de las ingenierías, desde sistemas, electrónica, mecánica, magnífico. Incluso si estudian producción de cine, magnífico.
La sociedad militar, por decirlo así, es tan grande que necesita de gente profesional que esté con ellos. No necesariamente contratándolos por fuera, sino que funcionen y estén acorde a la disciplina castrense, a que operen dentro del ámbito militar. Tema de contabilidad, el tema de economía, medicina, obviamente. Si ellos están haciendo misiones en zonas apartadas, en donde hay una emergencia sanitaria o ambiental, pues entonces que el ejército lleve sus propios médicos, incluso pediatras. O sea, realmente hay un abanico de posibilidades de poder llevar diferentes carreras y diferentes tipos de estudios a este sector. Eso fue aplaudido por la tropa. Que eso caiga mal en ciertos sectores, sí, pero pues es que la fuerza militar, la fuerza pública, la fuerza policía no es una fuerza letal que va a matar, como lo decía María Fernanda Cabal, sino que tiene que ser una fuerza que esté ahí dispuesta a cuidar los intereses de la nación, los intereses de la soberanía de Colombia, como también la vida en sociedad, y que nos cuiden a nosotros y que sean útiles para la sociedad. No se trata de tener ahí unos cuantos militares que solo aprendieron a disparar un fusil para que después se retiren y vivan con una pensión con eso. Don Dasky desde Cúcuta nos escribe en el grupo en Telegram: el cartel de los soles supuestamente corresponde a una organización conformados por algunos miembros de las fuerzas públicas armadas venezolanas. Pero tengo entendido que también hay mexicanos, por el tema del enclave y el enlace con los narcos mexicanos. El cartel de los... Creo que es el de los soles, si no estoy mal. Bueno, lo que sea es que, pero también creo que Sinaloa, hay unos carteles a mexicanos acá. Incluso en la zona de Vallasolano, no, sino más arriba, hacia Córdoba, Sucre y toda esa zona del tapón del Darién, en donde incluso transcurren personas que van ilegales a Estados Unidos. Si tienen más información al respecto, les agradezco de una vez. Uy, ya son las 6 de la tarde. 6 de la tarde con 3 minutos. Se nota el cambio de mando, se nota el cambio de paradigma, se puede decir así, es un cambio de paradigma. Están rompiendo una tradición que realmente estaba en forma de espiral, que no funcionaba, que no era efectiva, que sencillamente había hecho que incluso la fuerza pública en general gozara de gran desprestigio. Es momento de rescatar a la fuerza pública. La fuerza pública, nos gusta o no, es necesaria. Lo que pasa es que es necesaria en el sentido que tiene que funcionar para el beneficio de todos nosotros. El ex magistrado José Gregorio Hernández, en su cuenta José Greg HG, en su cuenta de Twitter, publicó el 19 de agosto a las 5:04 de la tarde. Contar crímenes evitados en vez de contar bajas para evaluar la actividad de la fuerza pública, un concepto de seguridad humana del que habla hoy ante la Policía Nacional el presidente Gustavo Petro. Criterio acorde con la Constitución. Entonces, no solo era lo que decía Petro, no solo lo que hemos hablado en anteriores oportunidades y lo que hemos mencionado hoy con el tema constitucional frente a la fuerza pública. Lo dice José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional. Cofer en el grupo en Telegram dice: en Colombia se llamarían las Águilas Doradas, el cartel de los soles. El enfoque que le quiere dar Petro a la fuerza pública como tal es un enfoque constitucional, es llevar a cabo el cumplimiento de lo que dice la Constitución como tal. Y es más, es hacer que la fuerza policía y la fuerza militar no sean de reacción, sino que sean más bien de prevención. Un correcto funcionamiento de la policía y un correcto funcionamiento de las fuerzas militares serviría para prevenir que hayan comisiones de delitos, para prevenir que hayan vulneraciones a la soberanía nacional, pero también para prevenir que hayan muertos, que hayan ataques, que hayan bombardeos, lo que sea. Es entender el nuevo esquema del multicrimen, decía Petro, no sé de dónde sacó esa definición, pero bueno, es entender y modernizarse frente a las nuevas modalidades de crimen, estar actualizados
y prestar la fuerza necesaria para prevenir la ejecución de esos crímenes. Obviamente no solo esto va con el tema de la fuerza pública, es que al fin y al cabo la fuerza pública, digámoslo así, es una especie de último recurso. La idea es que la persona que por cosas de la vida se va a meter al mundo delincuencial, pues no lo haga. Y una de las razones que da Petro como presidente para que esa persona no cometa delitos es el tema de la educación, el tema de las ayudas, el tema de la presencia del Estado. Evitar que una persona por temas de que necesite dinero, por ejemplo, para una situación médica de la familia, pues vaya a cometer delitos y un hurto o temas de sicariato o lo que sea, lo haga. Porque no, que es que una persona que no tuvo acceso a la educación entonces se va a meter al tema delincuencial, pues no lo haga, entonces acceda a la educación gratuita. Y ya cuando realmente todas esas cosas en donde el Estado colombiano tiene que hacer presencia, tema de educación, tema de salud, tema de vivienda, tema de tecnología, tema de hacienda, obviamente tema económico, tema de trabajo, ya cuando realmente esas cosas ya hayan fallado y aún así sucedan temas de delincuencia, pues entra ese último recurso que se va a ver reflejado en la fuerza pública. Incluso Petro quiere ir un poco más allá, cambiando de ministerio de la Policía Nacional para meterlo en el Ministerio de la Paz y Convivencia, ministerio que todavía no se ha creado, obviamente. Jonathan Castañeda dice: compartir los tweets de los uribistas sobre la sexualidad del director de policía en el grupo en Telegram. Ahí nos compartió los trinos. Vea pues, sí, por ahí están los trinos. Mejor dicho, ese parado no me convence. Uf, ¿qué tal el nuevo director de la policía? Los uribistas son así. Los uribistas decían que las fuerzas militares, la fuerza pública, son los héroes de la patria. Son los héroes cuando Uribe las comandaba o Duque las comandaba. Pero ahora que no las comanda y ahora que hay una nueva cúpula, entonces ya no critican el porqué de la nueva cúpula, sino critican ya el tema de la identidad sexual. Y si el director de la policía es homosexual, cosa que no me consta, pero si lo es, pues bien por él, no pasa nada. Ya en el gabinete ministerial tengo entendido que hay 2 personas que sí, hay uno que es homosexual declarado e incluso está casado y todo, no pasa nada. La función pública no se ve afectada por la tendencia o la inclinación sexual de cada una de las personas, mucho menos en el tema de la fuerza pública. Venir a sacarle críticas al nuevo director de la policía, que hasta ahorita está empezando ya con ese tema sexual, pues es demostrar que realmente los uribistas, eso de querer a sus héroes de la patria, como que por ahí no. Bueno, ya 58 minutos, no me quiero alargar más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana nuevo episodio podcast desde las 5 de la tarde para que estén pendientes en Spreaker y también en las diferentes plataformas de podcasting, porque nos escuchen en diferido. Muchísimas gracias a todos ustedes, a quienes me dejaron un mensaje tanto en el chat en Spreaker, como en el grupo en Telegram, como también en Twitter, @poslaverdad. Toda la info, todos los enlaces de Pues la Verdad lo pueden encontrar en este episodio podcast en la descripción. Muchísimas gracias a todos, todos somos Pues la Verdad. Mañana nuevo episodio, como les dije, desde las 5 de la tarde. Jonathan dice: están desesperados para meterse con la vida privada. Sí, necesitan sacar críticas de cualquier lado, lo dijo Javier en su editorial. Van a buscar lo que sea, cualquier papayazo, como el tema de Francia Márquez que confundió la palabra astrónomas con astrólogos. Están buscando lo que sea, con tal de hacer oposición a lo maldita sea. Mañana, nuevo episodio de podcast, todos somos Pues la Verdad. A todos ustedes, muchas gracias por haberme acompañado y también por compartir este episodio podcast de Pues la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.